Vamos al libro de Colosenses y yo sé que hemos ya tomado una pausa, un break, pero estamos ya de regreso y Dios mediante vamos a continuar en los próximos domingos, semanas, avanzando en este libro que ya prácticamente, bueno, lo estamos ya casi terminando, estamos por la mitad ya de Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 3 y en esta mañana vamos a estar en los versículos del 12 al 15, los versículos del 12 al 15. Esta es una sección ahí en Colosenses 3 que, ¿verdad? Cuando usted llega al versículo 5 sería bueno predicarla por completo hasta el versículo 17, pero estaríamos aquí por horas y horas, así que las hemos dividido en diferentes secciones, pero en esta mañana vamos a estar en los versículos del 12 al 15 de regreso a Colosenses y yo tenía un título diferente para este mensaje, pero este es el título que le dimos en esta mañana, las prendas del creyente. Yo tenía las cualidades o los atributos, pero leyendo, estudiando, me encontré con esa palabra y me encantó. Hemos titulado este mensaje, las prendas del creyente. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta mañana y nos hable a través de su palabra. Señor, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu tú nos dirijas en esta mañana, Señor. Que tu palabra como centro, como el enfoque central de nuestra adoración, de nuestro tiempo aquí, Señor, dé fruto, Señor, de una manera que no solamente, Señor, seamos en esta mañana oidores de tu palabra, que sí debemos hacerlo, pero más aún, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, que la pongamos en práctica, que seamos obedientes, Señor, al mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Señor, habla a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, las prendas del creyente. Yo no sé si usted ha estado, me imagino que prácticamente todos ustedes han visitado un restaurante de comida rápida que se llama Chick-fil-A. Y si usted ha ido a Chick-fil-A, usted se va a dar cuenta que esos empleados son unos empleados especiales. Son unos empleados bien educados. Yo no sé si usted se ha fijado, pero cuando usted recibe una comida o cuando ellos le traen algo a usted, usted se sorprende no solamente por el entrenamiento que estas personas han recibido, pero por la amabilidad que ellos reflejan hacia el consumidor. De nuevo, si usted como yo generalmente pongo una sonrisa porque cada vez que cuando podíamos entrar a las tiendas, a los restaurantes de ellos, cuando usted pide algo y ellos se lo traen, usted dice gracias. ¿Recuerda usted lo que ellos dicen? Usted dice gracias y ellos dicen my pleasure, mi placer. Y no importa qué tantas veces usted trate de hacer, ¿verdad?, un contacto con ellos, sea a través de los ojos o con su mano, no importa qué tantas veces ellos tengan que venir a su mesa y usted preguntarle algo y ellos volver y regresar con lo que usted pidió, siempre hay una palabra que sale de sus bocas. Muchas gracias. My pleasure. Mi placer. A veces yo, ¿verdad?, me río y digo, wow, parecen como unos robots. Siempre dicen esa palabra. Pero ¿cuál es el punto de ellos? Bueno, ellos quieren reflejar un servicio excepcional. Ellos quieren que el consumidor se sienta bien. Y ellos presentan no solamente ese tipo de cualidades que reflejan ellos como empleados de esa compañía, sino que aún más, ellos quieren reflejar la compañía a la que ellos trabajan. Y de esa manera entonces ellos mismos como empleados despliegan una serie de cualidades y virtudes, por decirlo así, que son parte de la empresa donde ellos trabajan. Si usted puede mantener esa ilustración, por decirlo así, en mente, para el creyente existen ciertas prendas, ciertas virtudes, donde nuestro mayor compromiso como creyentes es agradar a Dios.
Ese debe ser el enfoque principal de cada persona que conoce a Cristo, es agradar a Cristo, a Dios directamente, y también agradarlo a Él de la manera en que nosotros nos relacionamos con las demás personas. Si usted va a su Biblia al libro de Colosenses, el capítulo 3, de una manera de repaso hasta llegar a nuestro pasaje en esta mañana, usted seguro se recordará que Pablo en los versículos del 1 al 4 nos reta a que si nosotros hemos resucitado con Cristo, que si somos creyentes genuinos, verdaderos, debe ser algo ahora que nos marca a nosotros y es buscar las cosas de arriba. Usted recuerda a lo mejor lo que nosotros hablamos de esos versículos. Desechar las cosas terrenales, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Luego comenzamos y Pablo entonces nos habla de la vida antigua y de la vida nueva en Cristo. Los versículos del 5 al 11 que predicamos ya, yo entiendo, hace unas semanas, donde titulamos ese mensaje La batalla espiritual, donde Pablo nos retó a nosotros despojarnos del viejo hombre, de los deseos, de las pasiones, de la carne, para entonces nosotros poder crecer. Mira cómo dice el versículo 10 del capítulo 3, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice, se va renovando constantemente cada día hasta el conocimiento pleno, el conocimiento de Cristo. Entonces ahora llegamos a nuestra sección en la mañana de hoy, donde ya Pablo nos retó como creyentes, como nueva criatura, a despojarnos de los deseos de la carne. Y Pablo ahora, escuche bien, Pablo ahora te va a retar tanto a ti y a mí, a nosotros ahora, vestirnos de las cosas que agradan a Cristo. Entonces, comienza en el versículo 12. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 15. Dice, vestíos. En el versículo 8, Pablo dice, dejad. El contraste ahora dice, vestíos, versículo 12. Pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, dice ahí, y sed agradecidos. En esta mañana yo simplemente tengo un solo punto. Wow, pastor, vamos a terminar temprano. Tengo un solo punto con 10 subpuntos. Aquí está el primer punto y el único punto. Vestidos como escogidos de Dios. Ese es el único punto de esta mañana. Vestidos como escogidos de Dios. Y luego entonces Pablo nos va a dar 10 subpuntos que vamos a ver rápidamente en esta mañana. Pero Pablo comienza esta sección no con algo que debe ser pasivo, no con algo que es una opción. Pablo no dice si tú quieres, pero si tú no quieres no hay problema. No. Pablo comienza con un imperativo, con un mandato que dice vestíos. En otras palabras, esa palabra vestirse significa, bueno, que usted se pone algo, ¿verdad? Usted se viste, se cambia de ropa, usted se quita una ropa y se pone otra ropa. Se viste de algo. La idea es que tú no puedes dejar de hacer una cosa y no hacer otra cosa. Si usted tiene problema con la mentira, por ejemplo, usted debe dejar de mentir, pero ¿hacer qué? Debe comenzar a hablar la verdad. Si usted tiene problema con robar, debe dejar de robar, pero debe hacer otra cosa. Debe trabajar. Lo vemos en Efesios 4, 28 y 29.
No robes, pero trabajas. No digas palabra mala, sino di la palabra que edifica. O sea, que usted entiende el punto de vestirse, lo que Pablo está diciendo aquí. Pero es muy interesante porque Pablo no se queda ahí, sino que dice, vestíos pues, y nos dice cómo. El cómo va a venir después. Pero dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Aquí vemos un estándar bien específico, como escogidos de Dios. Por eso el versículo 10 de Colosenses 3, una vez más dice, revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, Dios se va renovando hasta el conocimiento pleno de Cristo. Y no podemos saltar esta frase. Escuche bien, porque esta frase es la frase principal de todo lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Si tú no entiendes esta frase bien, si no entiendes bien lo que Pablo está diciendo aquí, con vestidos pues como escogidos de Dios, no vas a poder entender claramente los siguientes versículos. Así que escuche bien. ¿Qué significa ser escogidos de Dios? ¿Por qué Pablo no dice vestíos, pues, santos y amados de entrañable misericordia? Pablo no dice eso. Sino que está esa frase ahí, escogidos de Dios. Una persona escogida por Dios es una persona que ha sido seleccionada por Dios. Es una persona que ha sido apartada por Dios para salvación y para la gloria de su nombre. La Biblia enseña en todas las páginas de las Escrituras que Dios ha escogido desde la fundación del mundo, escuchen bien, en su soberanía, en su plan, en su gracia y en su misericordia, aquellos a quienes Él iba a salvar. Desde la fundación del mundo, Dios ha predestinado, Dios predestinó a aquellos que Él iba a salvar. Eso es muy importante entenderlo. Así como Dios escogió la nación de Israel entre todas las naciones, sea que a usted le guste o no, Dios así fue que lo declaró. Así como Dios escogió a ciertos individuos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para llevar a cabo sus planes, asimismo Dios, escuchen bien, escogió de todas las tribus, de todas las naciones y de todas las lenguas aquellos que Él predestinó para salvación. ¿Usted ve lo importante que es esto? Porque si tú eres creyente en esta mañana, si tú conoces a Cristo como tu Salvador personal, tú eres un escogido de Dios. Y el ser escogido de Dios para salvación tiene implicaciones enormes. Solamente Dios sabe quiénes son aquellos que Él va a salvar. Solamente Dios sabe. Pero eso no quita dos responsabilidades. Eso no quita la responsabilidad que tiene la iglesia de predicar el mensaje de salvación. Eso no quita el llamado que tiene cada persona de arrepentirse y creer en Cristo. Sí, Dios salva. Dios es completamente soberano en la salvación. Pero también la iglesia tiene un llamado de predicar el evangelio a toda criatura. El hombre, la mujer, el joven, el niño, tiene un llamado de arrepentirse de sus pecados y creer en fe, en la obra de Cristo. Y Pablo quiere dejar bien claro aquí que él está escribiendo aquí a creyentes. Y Pablo dice aquí que hay una cosa que cada creyente debe hacer. Como escogido de un Dios que es santo y todopoderoso,
Dice, si Dios te escogió a ti para salvación, una de las cosas que tenemos que hacer aquí es vestirnos como es digno de Dios. Escuche lo que dice Efesios 1:4. Dice, según escogió en Él. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escuche bien. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Eso es tremendo. Que Dios en su gracia me escogió a mí. Que Dios en su gracia me salvó a mí. Y Pablo dice en Efesios, no es para tu propia gloria, sino para la gloria y alabanza de Dios. Es un privilegio, es una gracia, es una misericordia dada por Dios. Y ahora Pablo aquí nos dice, vestíos entonces como un escogido de Dios. Es como una persona que haya sido seleccionada para jugar béisbol y vaya a jugar béisbol y se aparezca con ropa de básquetbol. Eso no tiene sentido. O una persona que haya sido seleccionada, ¿verdad?, para jugar en esos Juegos Olímpicos donde hace mucho frío. Y se aparezca entonces en chores, como dice Tino, y en un t-shirt. Eso no tiene ningún sentido. Si te escogieron para algo, debes vestirte apropiadamente para lo que tú hayas sido escogido. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cuáles son esas prendas, por decirlo así? ¿Cuáles son esas prendas que como creyentes nosotros debemos exhibir? Y esta mañana les voy a dar 10. 10 prendas que cada creyente debe reflejar en su vida como escogidos de Dios. Bueno, mire la primera ahí como comienza, en el mismo versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos. Un adjetivo ahí. El que es escogido por Dios es un santo, no perfecto, pero va hacia la santidad. Dice, y amados, muy interesante, esa palabra ahí, amados, es un verbo, requiere una acción. Y podemos leerlo así, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Una persona que está amando, no solamente que está amando a Dios, pero que también ama a los demás. Dice, de entrañable misericordia, prenda número 1, misericordia. Estamos hablando aquí de compasión. Estamos hablando aquí una combinación de ser misericordioso y compasivo dentro de tu corazón y dentro de todo tu ser. Es muy interesante porque en aquellos tiempos, cuando ellos hablaban del corazón, cuando ellos hablaban de tu ser interior, cuando se usa ahí en la palabra de Dios entrañable, ellos se iban a las entrañas. Más bien, y escúcheme que utilice esta palabra, pero habla de los intestinos, de esa cosa dentro de su organismo, de su cuerpo, ¿verdad?, que no es visible. Pero cuando ellos hablaban de ser una persona misericordiosa, compasiva, estaba hablando de dentro de su cuerpo, que salga esa compasión de usted. Y Pablo dice que debemos vestirnos de esa compasión de esa manera. Número 2, no solamente de misericordia, pero dice de benignidad. Estamos hablando aquí de una persona que es bondadosa, de una persona que es amable, una persona que es amistosa, una persona que es atenta. No es tan fácil mostrar bondad y amabilidad en estos días, en un mundo que está viviendo tan ansioso, con tanto estrés, con tantas cargas, con tantas cosas, donde usted sale a la tienda ahora y si puede ir a los restaurantes y usted ve a la persona con presión. Y cuando usted ve a una persona que muestra un poco de amabilidad y bondad, usted es como que se choca y dice, wow, qué rara es esa persona. Pero mira, para el cliente eso no debe ser algo raro. Debe ser algo que nosotros
no solamente nos vistamos, pero que nosotros reflejemos cada día. Número 3, dice también de humildad. Está hablando ahí de un corazón sencillo, no arrogante. Está hablando ahí de un corazón de humildad, aún más, de una mentalidad humilde. De nosotros ponernos por debajo de los demás. De nosotros vivir una vida no con las manos así hacia adelante, sino con las manos dispuestas a servirnos los unos a los otros. Donde nosotros seamos personas que sean personas accesibles. Que cuando cada uno de nosotros entremos aquí a la iglesia, que yo sienta esa accesibilidad a mi hermano, a mi hermana, que yo sienta esa humildad, que yo puedo ir donde mi hermano o mi hermana y hablar y conversar, y que yo pueda decirle alguna carga que yo tengo en mi corazón. Y muchas veces no es fácil venir así a la iglesia, por todas las presiones y cargas que tenemos, y a lo mejor algo que haya sucedido la noche anterior, o esa misma mañana, el simple hecho de poder estar aquí, y todas las cosas que tenemos que hacer. Pero por eso es algo constante. Vestidos no es algo que sucede una sola vez en la vida del creyente, sino es algo constante. Como vamos a ver la semana pasada, la semana que viene, a través de la palabra de Dios, que nosotros despleguemos humildad. La número 4, mire cómo dice el texto ahí. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, dice de mansedumbre. Habla de una vida dulce. Una vida apacible. Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, porque dice, por lo de los otros. O sea, estamos hablando aquí que eso es un enfoque no interno, sino un enfoque externo. Que yo vengo a la iglesia, que yo tengo relaciones de amistades, no para mi propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. En 2 semanas vamos a estar hablando de la familia, de los deberes en el hogar, del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, de cómo nosotros debemos tratar a nuestros empleados. Si por ejemplo usted tiene una empresa, de cómo debo yo obedecer de acuerdo a la Biblia a mi amo, mi superior, todo eso. Y vestirnos de estas prendas nos va a ayudar a nosotros poder agradar a Dios en esas relaciones. Dice ahí el texto, sigue diciendo el versículo 12, de mansedumbre, de paciencia. Esto habla aquí el texto de longanimidad. Escuche bien. Dominio propio de sus acciones. Repito eso. Tener dominio propio de tus acciones. Eso es paciencia. Pregunta, ¿se le ha agotado la paciencia a usted alguna vez? No, ¿verdad que no? Y usted no tiene que estar casado ni tener hijos para que se le agote la paciencia. Mire, yo prefiero, cuando yo voy a un restaurante de comida rápida, yo prefiero entrar al restaurante y pedir. A mí no me gusta eso de estar por el drive-thru. Eso es mí personalmente. Lo uso. Ahora más tengo que usarlo. Pero si yo puedo entrar y cara a cara pedir lo que yo quiero, me encanta eso. Pero esta semana estuvimos haciendo algunas cosas y nos paramos en Kentucky Fried Chicken. Y estaba cerrado y tuvimos que usar el drive-thru. Estamos ahí, yo llegué a la conclusión que cuando estamos con la familia, en vez de yo pedir, ¿verdad? Que alguien me diga y yo pida, yo le digo, mira Megan, tú pides. ¿Verdad? Y se ve raro porque estoy ahí yo sentado en el, ¿verdad? Y está Megan así por arriba de mí, ahí, ¿verdad? Tratando de que la persona le escuche. Bueno, y ella comienza a pedir. Y sale la persona que está en el restaurante. ¿Qué es lo que usted quiere? Entonces sabes el nivel de paciencia mío.
No, yo quiero esto, esto. No, pero ¿qué es lo que usted quiere? ¿Cuánto? ¿Usted quiere esto o lo otro? Ahí el nivel de paciencia dice, ya subiendo. No, que yo, mire señora, Megan, yo quiero esto y lo otro. ¿Usted quiere lo otro, esto y qué más? Megan, vámonos. Y yo voy a decir, mire señora, gracias. Nosotros nos vamos. Cancele esa orden. Y yo, no, pero... Digo, no, y seguimos pidiendo y calmados y lo pedimos. Y todo bien. Llegamos a la puerta, ¿verdad? Ya usted sabe. ¿Verdad? Yo estaba, wow, mira. Como uno escucha a veces en las noticias, gente que pierde paciencia y se sale del vehículo, comienza a tirarle piedras, y tiene un arma, hasta dispara. Eso no he escuchado eso. Sí, ¿verdad? Claro. Y yo, bueno, señor, gracias a Dios que no tengo un arma. Y se me ha olvidado mi cuchillito también. Y llegamos, y yo, señor, ayúdame. Le pasé la tarjeta, pagamos. Thank you very much. Have a great night. Y ya. Por el punto es, mis hermanos, en ese entonces ahí, mire, yo tuve que vestirme de paciencia. Claro, claro. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Y eso es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Diciendo, mira, ¿qué vas a ganar tú? ¿Vas a perder tu testimonio? ¿Vas a perder la oportunidad de a lo mejor pasar un tratadito o decirle algo del Señor o de la palabra de Dios? Y este es el punto aquí. Dominio propio de tus acciones. Que yo lo hago perfecto, jamás. Pero trato. Bueno, mire el versículo 13. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar a estas últimas perlas, mire lo que dice, escuche lo que dice el Salmo 86, 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lamentaciones 3, recuerda ese texto, dice que las misericordias del Señor son nuevas ¿qué? Cada mañana. Cada mañana. Dice, grande es su fidelidad. Piensa en la compasión y la bondad de Dios hacia nosotros. La bondad de Dios hacia los pecadores al entregar a su Hijo Jesucristo. Piensa en la humildad de Cristo en Filipenses 2. Oh, mis hermanos, que nosotros reflejemos ese carácter de Dios al vestirnos de esas prendas. Pero presta atención ahora a estas últimas 4. No que las otras no sean importantes, pero presten mucha atención a estas últimas 4. Mira el versículo 13 como dice. Soportándoos unos a otros. Esta es la número 6. Soportándoos unos a otros. Habla de ser paciente, pero no solamente de ser paciente. Habla aquí de una paciencia que llega hasta soportar a alguien. Una paciencia que llega a sobrellevar, a tolerar. Por eso Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, dice, soportándoos, tolerándonos, sobrellevando los unos a los otros, dice Efesios 4:2, en amor. Yo lo hago por amor a Dios y por amor a la persona. Y yo soporto, por más difícil y duro que sea la situación. El texto me está diciendo aquí que una de las prendas de una persona que haya sido escogida por Dios, que es creyente, es que yo, a pesar de lo duro que sea la situación, yo voy a soportar. Pero el texto sigue diciendo, se pone mucho mejor. Dice, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, dice, así también hacedlo vosotros. Escúcheme bien en este punto. Número 7. Escúcheme bien. Si hay algo que Satanás, nuestro enemigo, desea hacer en la iglesia, en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, con sus relaciones, es no vivir en armonía. Satanás desea y le agrada la desunión. ¿Te escuchó eso?
le gusta penetrar y cultivar rencor y amargura entre relaciones en donde reine la discordia en vez del perdón y la humildad. Ese es el deseo de nuestro enemigo. Completamente diferente a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y es perdonar. ¿Es fácil perdonar? No. ¿Se puede perdonar? Sí. Usted sabía, escuche bien, usted sabía que hay 7 palabras diferentes en la Biblia acerca del perdón. 7 palabras diferentes en el original que hablan acerca del perdón en la Biblia. Pero déjeme traérsela a 2 palabras. En el Nuevo Testamento, la palabra más común, si usted quiere la puede escribir, es bien fácil, es la palabra afesis. Afesis, la más común en el Nuevo Testamento, que significa enviar lejos o dejar ir. Usted pide perdón, usted utiliza la palabra afesis, que significa, mira, yo voy a dejar eso, yo lo voy a dejar ir, lejos. Pero escuche bien, Pablo no utiliza esa palabra aquí en Colosenses 3. Hay una palabra que solamente la usan, escuche bien, Pablo y Lucas. Pablo y Lucas. Y es la palabra, en el griego, se pronuncia así. Charisesai. Charis significa gracia. Charisesai. Pablo está diciendo aquí, y charisesai unos a otros, si alguno tuviere queja contra otros. Esa palabra denota el sentido del perdón. Pero esa palabra denota también una forma especial de la gracia del perdón. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí que nosotros debemos perdonar otorgando gracia. Dice ahí, y otorgando gracia unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Sí, claro, usted va a perdonar, olvidarse, dejarlo pasar, todo eso. Pero en este texto aquí, Pablo está diciendo que hay otra manera también de perdonar, y es nosotros dar gracia a la persona. Que nosotros otorguemos gracia hacia la otra persona. Cancelar una deuda, dar libremente gracia de la gracia que nosotros hemos recibido por partes de Cristo. ¿Usted entiende eso? Es la misma idea de Colosenses 2:13. Al final dice, perdonándoos todos los pecados. Es la misma idea de la parábola del hijo pródigo. ¿Usted recuerda el hijo pródigo? Cuando él se fue y gastó todo. Y se vio en una situación tan mal que dijo, yo voy a regresar, a lo mejor mi padre tiene misericordia de mí. Y el padre desde lejos fue, lo abrazó y tuvo, dice la palabra, dice que tuvo compasión. Esa es la idea aquí. ¿Usted sabe lo que hizo ese padre? Otorgó gracia. Otorgó gracia. Y Pablo aquí entonces nos da un ejemplo. Dice, perdonaos unos a otros si alguno tuviera una queja contra ti. Mira, si alguien te hizo algo a ti, sea lo que sea, Pablo nos dice aquí, sea lo que sea. Mira el texto como dice el versículo 3, dice, de la misma manera que ¿quién? ¿Quién? ¿Qué dice su Biblia ahí? Cristo os perdonó. Mira, tú lo vas a decir si tú quieres. Eso es lo que dice el texto hoy. Si la ofensa es grave, es muy difícil perdonar. Mira, si tú no quieres hablar con esa persona, no, el texto no, mira, vuelva de nuevo al texto, léalo como es. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué cosa? Hacedlo vosotros. ¿De qué manera Cristo te perdonó? Piénselo un momento. Unilateral. ¿Te otorgó Cristo de su gracia? ¿Canceló Cristo la deuda?
te perdonó Cristo, pagó Cristo tus pecados en la cruz con su sangre. Has sido tú reconciliado. Eras enemigo de Dios. Y Cristo a través de su sangre te ha reconciliado con el Padre, con Dios. ¿Qué hiciste tú para recibir perdón? ¿Qué hiciste tú para recibir la paga el perdón de tus pecados? ¿Cómo te ha perdonado Cristo a ti que eres creyente hoy? Y si usted ya se respondió en su mente, Pablo dice, de esa misma manera, así como tú has recibido gracia de Dios, de esa misma manera tú debes perdonar a los demás. Mire, ese hacerlo ahí es un hacerlo enfático, no es pasivo. Recuerda el versículo en Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Dice, y no recordaré tus pecados. Salmo 103, 12. Como está lejos del oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Escuche bien, el perdonar no está atado a un sentimiento o a una emoción. Es algo más profundo. El perdonar está atado completamente a tu salvación, al Evangelio de Cristo. Porque cuando una persona te ofende a ti, cuando una persona hace algo a ti que te ofende, que te duele, tú debes ir inmediatamente a la cruz de Cristo, al Evangelio, a la gracia de Dios, y entender, y pensar, y meditar, y ir a las Escrituras del amor y la gracia que Dios a tu favor te dio a ti, que no lo mereces. Y regresar humillado y pedir perdón. Así es. Y recibir el perdón. Creo que fue John MacArthur que dijo, el cristiano debe ser la persona que más perdona en el mundo. El cristiano debe ser la persona más perdonadora en el mundo. ¿Usted recuerda Mateo 18, 22, donde Pedro le preguntó a Cristo cuántas veces tenía él que perdonar? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, no es la cantidad, no es el número, no es que usted va a hacer la matemática y decir, bueno, wow, ya llegué a un límite. Ya, la próxima persona que me ofende no lo perdono porque yo estoy en el límite. No es eso que significa. Es que siempre debemos tener esa actitud de perdonar. En el versículo 14, como dice, y si sobre todas estas cosas, dice, vestidos de qué? De amor. De amor. Dice que es el vínculo perfecto. En otras palabras, ese amor ágape, ese amor sacrificial, ese amor, ese que une, que es el ligamento que une al creyente. Ese amor perfecto. ¿Cómo nos ha amado Dios? Porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, mire, al final del día nosotros podemos tener ciertas diferencias y ciertas opiniones. Pero al final de la conversación, usted debe salir de ahí unido, en amor. Porque el texto está diciendo ahí que nos vistamos de amor, de ese amor sacrificial que no es para mí, sino que es para el otro. Y es ese amor que nos une como creyente. Escuche, una iglesia debe perdonar porque ama la verdad. Amén. Y un cristiano debe perdonar porque ama la verdad. ¿Usted sabe lo que nos une a nosotros como creyentes aquí en esta iglesia? Es el amor en Cristo. Eso es lo que nos une. Diferentes países,
Utilizamos hasta diferentes palabras muchas veces. Pero hay algo que me une a mí, que cuando yo veo a mi hermano o a mi hermana, hay una relación diferente ahí. Porque el amor de Cristo me une. Nos une. Y usted puede leer 1 de Pedro 1, 22 y 23, que habla de ese amor entrañable de corazón puro. Efesios capítulo 4 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mira el versículo 15 cómo termina. Dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La número 9 es: y la paz de Dios, la armonía, la seguridad, la tranquilidad de Dios, dice que debe gobernar vuestros corazones. Dice aún más: a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo, y la paz debe reinar en nosotros. La paz, en otras palabras, esa palabra ahí que dice: y la paz de Dios gobierne, quiere decir que la paz de Dios debe controlarlo a usted. Debe controlar sus relaciones. Usted sabe que esa palabra ahí se refiere a un árbitro, a un referee. ¿Qué es un árbitro en un juego? El que llama las jugadas. Sea que a usted le guste o no, lo que ese árbitro dice ahí, eso es lo que va. Hasta que usted esté viendo el juego y se incomode. Ah, mira, por eso no fue penal. Ah, mira, pero mira, eso... Mire, es el árbitro que dice. Y lo que él dice es lo que va. Eso es lo que está diciendo ahí. Leado de esa manera: y la paz de Dios sea el árbitro, el juez, el que controle tu vida. Que lo que él dice es lo que va. ¿Usted sabe cómo debiéramos vivir nosotros? Una vida controlada por el árbitro divino, a tal punto que estemos gobernados por completo, con el corazón dispuesto a hacer y a responder a lo que él diga y como él diga. Y por último, Pablo termina y dice, ve cómo termina el versículo 15, dice: y sed agradecidos. Una actitud de agradecimiento. Una actitud que exprese gracias, agradecimiento, sean circunstancias difíciles o favorables, sabiendo que Dios en su gracia y misericordia quiere que nosotros reflejemos estas perlas en nuestras vidas. La pregunta es: ¿cómo te viste cada día? ¿Cómo te vistes tú cada día? Yo no estoy hablando de ropa que nosotros usamos. Estoy hablando de esas verdades internas del corazón que debe caracterizar a un creyente, a un hijo de Dios. Recuerden los empleados de Chick-fil-A. Yo no sé cuál es el motivo de ellos, pero independientemente que ellos estén teniendo un buen día o un mal día, hay una cosa que ellos tienen que hacer, y es representar la compañía como debe de ser. Y aunque ellos no quieran decir my pleasure, aunque ellos no quieran decir mi placer, miren, es como que sale automáticamente ya de su boca. Entonces, ¿cuál es el punto, mis hermanos? El punto es que nuestro motivo es Cristo, el Dios que nos salvó, todopoderoso, santo, grandioso, justo, que reina, que gobierna todo, que te ha escogido a ti para salvación si eres creyente, y que esas cualidades deben resaltar de tu vida en lo personal, en tu trabajo, en tu hogar, en la iglesia. Que tú no te conformes en ser un cristiano mediocre, sino que crezca en tu santidad, que busque las cosas de arriba. Escuche, que si tú necesitas ayuda, no te quedes solo. Busca ayuda, habla con uno de nosotros. Queremos ayudarte a que crezca en tu vida como creyente. Y mi hermano, mi hermana, no estoy diciendo que siempre va a ser perfecto. Vamos a fallar. Y si fallamos y pecamos, pidamos perdón a Dios y sigamos avanzando, vistándonos de estas hermosas perlas que adornan la gracia
y la gloria de Dios. No estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ayuda. Nos ayuda a vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos. Mis hermanos, que estas prendas, que estas hermosas prendas, sean un despliegue del Evangelio, de la gracia de Dios para su gloria y para su honra. Y que como escogidos de Dios, nosotros nos vistamos cada día de ellas. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes en esta hora, Señor. Como orábamos al principio, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te alabamos, te glorificamos y gracias por el tiempo que hemos podido estar aquí en tu casa, alabando tu nombre, exaltando tu nombre, escuchando tu palabra, Señor. Oh, qué bueno es estar en tu casa, Señor. Qué bueno es estar con los hermanos, Amén. con las personas que nos están visitando. Qué alegría, Señor, estar juntos y poder, Señor, abrir tu palabra y conocerte más y más. Oh, Señor, que nosotros hagamos una prioridad cada día de estar en tu palabra, de pasar tiempo contigo, Señor, de estar en la iglesia, porque a través de tu amor y de tu paz, Señor, nosotros podemos alentarnos y animarnos los unos a los otros. Te pedimos por el almuerzo, Señor, que vamos a disfrutar ahora en este tiempo, Señor, que sea de provecho a nuestros cuerpos. Bendice la confraternidad ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias mis hermanos, que Dios les bendiga. Espero que pueda estar con nosotros una vez más el próximo domingo, que vamos a continuar con el libro de Colosenses y vamos a hablar de la importancia de la palabra de Dios en tu vida. Bendiciones y nos vemos allá.